Voy a leer Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Tome nota de este versículo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a darlo hasta allí. Ok. La causa de la crisis en el mundo y en las instituciones, ejemplo, la familia, una institución deportiva, el gobierno, cualquier crisis en una institución humana en la tierra es causa de déficit de liderazgo. Lo que está mal en una institución que está en crisis es el liderazgo. ¿Aló? Lo que hay que revisar cuando una institución no funciona es el liderazgo. ¿Aló? No se puede hacer responsable a más nadie, sino el liderazgo. Entonces, la iglesia no escapa de esta realidad. Quiero que entienda eso. La iglesia también ha caído o ha sido afectada por la crisis de liderazgo. Y estoy hablando de la iglesia de Jesucristo a nivel global durante muchos años. Ahora, ¿por qué sucede esto? Entre otras cosas, porque la gente no sabe lo que es liderazgo. En el mundo, la gente no entiende el concepto de liderazgo y creen que ser líder es gobernar, es mandar, es humillar. ¿Aló? Es manipular, es controlar, es aprovecharse de la gente. Ese es el concepto de liderazgo que hay en el mundo. Creen que el liderazgo es para beneficio personal. Por eso es la crisis en el mundo, porque la gente no entiende qué es liderazgo. Ahora, ¿qué es liderazgo y qué no es liderazgo? Quiero que anote esto. Número uno, liderazgo no es posición. Y si lo definimos como una posición, entonces liderazgo no es una posición para lucirse, no es una posición para aprovecharse, no es una posición para mi beneficio personal, no es una posición para manipular. Liderazgo es una posición para servir. ¿Aló? Liderazgo no es un título. En la iglesia se ha metido esa mala concepción de lo que es liderazgo y la gente cree que por llegar a tener un título es líder. Escúcheme, líder no es el que tiene el cargo, líder es el que tiene la carga. ¿Estamos aquí o se me fueron? Pregúntale al que está a tu lado, ¿tienes el cargo o tienes la carga? Líder no es ser jefe. Y eso es uno de los grandes problemas del liderazgo mundial, que la gente cree que el líder es ser jefe. Y no es así. Líder o liderazgo, perdón, no es manipulación ni control. Ahora, ¿qué es liderazgo? Algunos conceptos básicos que voy a dar como intro, ya que va a haber una clase acerca del liderazgo más extensa, más profunda, y los tipos de liderazgo del mundo y los tipos de liderazgo en las escrituras.
Hoy solamente estoy haciendo una breve intro, ¿ok? Entonces, liderazgo es influencia. Eso es liderazgo. El verdadero concepto de liderazgo es influencia. Buena o mala. Todo líder tiene una influencia, para bien o para mal. Depende del espíritu que tenga. Y para darle un abreboca de lo que va a ser esa clase de liderazgo, que no sé si va a ser la segunda o la tercera, no es igual ser un líder espiritual que un líder del espíritu. Hay infinidades de liderazgos espirituales. ¿Qué es eso, pastor? Ejemplo, hay líderes en la iglesia que son líderes espirituales, pero tienen un espíritu absalónico, que se roban el corazón de la gente que lideran. Pero ese es para la otra clase, eso no es para ahorita. Entonces, liderazgo es influencia. Buena o mala. Liderazgo es ejemplo. Bueno o malo. Pero hay un concepto que yo lo guardé en mi corazón desde hace mucho tiempo y lo uso siempre cuando hablo de este tema. Ser líder es hacer que otros hagan lo que no quieren hacer y que lo terminen haciendo bien. Eso es líder. Eso es liderazgo. Hacer que otros hagan lo que aún no quieren hacer y que lo hagan bien. Eso es líder. ¿Estamos bien hasta aquí? Liderazgo es servicio. Cuando hablamos de liderazgo cristiano o liderazgo en la iglesia, es servicio. Jesús dijo: el que quiera ser mayor entre ustedes, hágase siervo de todos. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, hágase siervo de todos. No está mal, escuchen, no está mal querer ser líder. No está mal querer ser el primero. Lo que está mal es la motivación con que yo lo quiero hacer, o los medios como lo quiero hacer. Lo que me califica a mí como un verdadero líder es mi nivel de servicio. Cuando hablamos de liderazgo en la iglesia, es ilegal querer gobernar lo que tú no has servido. Es ilegal querer formar lo que yo no he servido. Es ilegal. Cuando hablamos de liderazgo en la familia, es ilegal querer formar, corregir a quien tú no le has dado ejemplo. Aló. A quien tú no has influenciado. Porque la mejor manera que yo pueda traer a alguien donde yo estoy no es alarlo, es influenciarlo. ¿Estamos aquí o se me fueron? Diga conmigo: liderazgo es servicio. La iglesia tiene que cambiar el concepto del liderazgo y el propósito del liderazgo en el mundo. El reino de Dios se trata de servicio. Y la iglesia tiene que tener esto revelado. Usted como líder tiene que tener esto revelado. ¿A qué me refiero? Que el mayor servidor de su familia tiene que ser usted. Aló. El mayor servidor de la esposa tiene que ser el esposo. La mayor servidora del esposo tiene que ser la esposa. En el trabajo, el mayor servidor eres tú. Tienes que ser tú. No puede ser que la gente no quiera contratar cristianos, porque son los que llegan tarde y son los primeros que se quieren ir. Aló. Porque son a los que tienen que estar exigiéndole más. Se supone que un cristiano, un creyente, en cualquier esfera donde se desenvuelva, es un servidor.
es un siervo de Cristo y que sirve a su jefe, no porque es su jefe, sino porque lo ve como, como Dios, o lo hace para Dios. ¿Me doy a entender? Si tú tienes problemas con tu jefe es porque tú no sabes lo que es servicio. Si tú tienes problemas con tus empleados es porque tú no sabes lo que es servicio. Todo se trata en el servicio. El liderazgo es servicio. No sé si me doy a entender. El servicio va a hacer que yo dé testimonio de Jesús. Porque Cristo vino a servir, no a ser servido. ¿Aló? Entonces, el líder jefe manda, el líder jefe ordena, el líder jefe exige. Pero muchas veces es como los fariseos, que exigen cargas pesadas a los demás, pero que ellos mismos no quieren mover con un dedo. Ay, usted se está poniendo como serio, me está viendo como raro. Yo estoy dispuesto a perder más de la mitad aquí. Aquí se van a graduar quizá el 30%, porque que no van a aguantar la pela. Se van a ofender. Marco, ponte la gorra bien. O te la quita, gracias, hijo. Entonces, servicio, diga conmigo servicio. Servicio. Liderazgo es servicio. Si tú no eres el servidor de tu familia, tú no eres líder nada. Y el liderazgo comienza en ¿dónde? En la casa. El liderazgo comienza en la casa. Tú no puedes ir a hacer casa de paz si en tu casa no te gusta fregar el plato donde comiste, no te gusta secar el baño. ¿Qué casa de paz tú vas a hacer? Si a ti no te gusta servir en tu casa, si tu esposa te pide un favor y no estás dispuesto a hacérselo. Aló. Si tu marido te dice tengo hambre y tú le dices pero tú eres mocho. El servicio te da autoridad espiritual. Aló. Cuando tú vas a la casa de paz, cuando tú vas afuera a hablar de Jesús, los demonios saben quién es servidor y quién no. Y la autoridad está en el servicio, no en lo que tú sabes. La autoridad no está en tus gritos. La autoridad no está en tus dones ni en los 50,000 versículos que tú te sabes. Eso no te da autoridad. Tu autoridad te da tu capacidad de servir, tu corazón de servicio. No, si va a aplaudir, hágalo fuerte. Entonces, la iglesia debe estar fundamentada sobre cimientos sólidos. Escuche bien esto. Capaces de sostener la bendición, el avivamiento, la cosecha, que son producto de la gloria de Dios. Voy a repetirlo. La iglesia debe estar fundamentada sobre cimientos sólidos, capaces de sostener la bendición, el avivamiento, la cosecha, que son producto de la gloria de Dios. Pero también la iglesia debe tener el fundamento sólido para poder soportar el sacudimiento, las pruebas, las tentaciones, las persecuciones, las crisis y los desiertos. ¿Aló? Mira lo importante de tener fundamento. Mira lo importante de tener cimiento. Porque hay gente que le gusta la bendición, pero no le gusta el proceso. ¿Aló? Hay gente que no entiende que lo que me valida o califica a mí para la bendición es mi capacidad de soportar el proceso y soportarlo como debo soportarlo, con legalidad. ¿Aló? Hay gente que está en proceso continuo porque todavía no termina de ser legal. ¿Y qué es lo que te hace legal? Tu actitud y tus palabras en medio del proceso. Cada vez que Dios permite un proceso, cada vez que Dios permite una tentación, cada vez que Dios te mete en el desierto, no es para matarte, no es para descalificarte. Al contrario, la intención del cielo es aprobarte para algo
para algo nuevo. El desierto, la tentación y la prueba anuncian una gloria nueva, anuncian algo bueno que Dios quiere darnos. Pero ¿qué es lo que me califica o me descalifica? Es mi actitud en medio de ese proceso. Y nadie puede tener una actitud buena en medio del proceso. Nadie puede reaccionar bien a la tentación. Nadie puede tener el lenguaje correcto en el desierto, al menos que no tenga el carácter correcto, que es el fundamento. ¿Aló? Entonces, cuando hablamos de prueba, prueba no pasada, prueba repetida. Dios no puede ser burlado. Hay gente que se le repite la prueba. ¿Por qué? Porque no la has pasado. Esto no es con manzanita. Esto no es con soborno. Eso que tuvieron en la universidad y pagaban para que le pasaran las materias. En el reino no vale eso. ¿Aló? Tentación que tú no pasas, Dios va a dejarte descansar, que te repongas y agarre fuerza, pero la vas a volver a enfrentar. Prueba que tú no pasas, Dios te va a dar reposo para que te refresque, para que agarre nueva fuerza, pero te vas a volver a enfrentar. Gigante que tú no mates, Dios no te va a dejar que lo sigas enfrentando por ahora, pero va a llegar el momento que lo tienes que volver a enfrentar. ¿Por qué? Porque detrás de ese gigante, detrás de ese desierto, detrás de esa prueba está tu promoción, está tu bendición, está la nueva temporada de gloria para tu vida. No, si va a aplaudir, hágalo en serio. Entonces, cuando hablo de que la iglesia tiene que estar fundamentada, cimentada en cimientos sólidos, estoy hablando de ti, no estoy hablando del galpón. Tú eres la iglesia. La iglesia necesita un liderazgo, o sea, necesita de nosotros un liderazgo capaz de lidiar, escuche bien, de lidiar con el éxito y el fracaso. Hay gente que no sabe lidiar con el éxito, se abomba. Hay gente que no sabe lidiar cuando Dios le desata dones o cuando comienza a usarlo. Se abomban, se llenan de orgullo y de altivez, se creen más santos que los demás, que ellos son más espirituales que los demás están mal y él está bien. No tiene carácter, no sabe lidiar con eso. Hay gente que no sabe lidiar con la bendición económica. Cuando le llega la bendición económica, o la bendición que estaban esperando, puede ser económica, puede ser un empleo, puede ser la pareja. Esa bendición se convierte en maldición y en excusa para servirle a Dios. ¿Aló? Entonces usted tiene que saber lidiar con el éxito. Si tú no sabes lidiar con el éxito, el fracaso te va a tocar la puerta rápido. Porque, ¿qué es lo que me puede hacer fracasar a mí? No saber lidiar con el éxito. No saber lidiar con la bendición. Al que no tiene fundamento, que es lo mismo que carácter, la bendición lo puede matar. Por eso Dios, voy a repetir esto que lo dije en una edición pasada. Por eso Dios, hay gente que prefiere tenerlo con una mano adelante y una atrás en la iglesia. Sin empleo. Con lo necesario, porque Dios sabe que no están listos y si le desata la bendición y lo prospera, lo perdemos. ¿Están aquí? Entonces es necesario saber lidiar con el éxito y con el fracaso. Hay que saber lidiar con los halagos y con las críticas. Hay gente que es muy bueno para recibir halagos, pero cuando recibe crítica, ay Dios mío, se le mete el espíritu de Calimero, el del chavo, todo yo, porque a mí no hay más pasar broma, no me felicitan, lo bueno no me lo reconocen, claro, pero si me regañan. Yo te estoy preparando para que sepas lidiar con el éxito y sepas lidiar con el fracaso, con los halagos y las críticas. Porque te van a halagar, pero hay más gente que te va a criticar. Por uno que te halague van a haber 10 que te critiquen. Ay Dios mío.
La iglesia necesita un liderazgo que sea capaz de lidiar con los aplausos y también con los abucheos. La iglesia necesita líderes que sean capaces de recibir la afirmación, las palabras de afirmación, las felicitaciones, pero también las correcciones. Que te metan el dedo en la llaga, que te jalen las orejas, que te den tu paidúo. ¿Aló? Ese es el liderazgo que necesitamos. Necesitamos un liderazgo que pueda lidiar en ambos escenarios. Jesús lidió con la misma gente, dos escenarios diferentes. Cuando hizo la entrada triunfal a Jerusalén, ¿qué hicieron? Hosana, hijo de David. Lo halagaron, echaron palmas, le hicieron alfombra roja. Pero esos mismos días después estaban diciendo: suelten a Barrabás y crucifiquen a ese malandro. Entonces tú tienes que estar preparado para que te lancen alfombra roja, pero para que mañana también te digan: crucifíquenlo. Porque hay gente que hoy te va a aplaudir, te va a halagar, te va a aclamar, pero mañana te va a decir: crucifíquenlo. Aló. Y si tú no tienes el carácter formado para eso, eso te puede detener, eso te puede destruir. Aló. ¿Están aquí o se me fueron? Muévame la mano así para ver si usted está entendiendo algo aquí. Por eso es que la iglesia debe tener un liderazgo de roca con corazón de carne, y no un liderazgo carnal con corazón de piedra. Porque esa ha sido una de las grandes déficits de la iglesia. Un liderazgo carnal, un liderazgo emocional, un liderazgo que no está firme, frágil, débil, que no puede resistir todo lo que le dije antes, que no puede resistir el proceso, el desierto, que no sabe lidiar con todas estas cosas. Necesitamos formar un liderazgo de roca, firme, un liderazgo confiable. Y para eso yo lo traje aquí, y ahora sí voy a empezar a enseñar. Para eso lo traje yo aquí. Escúchame, el líder nace y se hace. Hemos escuchado en el mundo que todo el mundo no es líder, que el liderazgo, no sé, todo el mundo no nace para ser líder. Y es una mentira. Todo el que Dios llama, lo llama con la intención de hacerlo líder, de hacerlo influencia, de hacerlo una luminaria. Todo el que Dios llama, lo llama para algo. No todos son apóstoles, dice la Biblia. No todos son profetas, no todos son pastores, no todos son evangelistas o maestros. No sé si me voy a entender, pero todos debemos ser formados como líderes. Y cuando estoy hablando de líderes, no estoy hablando de una posición en la iglesia. No te estoy hablando de los 5 ministerios o de los ministerios especiales dentro de la iglesia. Te estoy hablando de un estilo de vida. No, yo no sé si tú me estás entendiendo. Te estoy hablando de un espíritu que donde yo vaya, la gente lo va a notar. La gente lo va a percibir. La gente lo va a demandar. Aló. De eso te estoy hablando. Un liderazgo del espíritu, un liderazgo de poder, un liderazgo de amor, un liderazgo humilde, un liderazgo que refleje a Jesús, un liderazgo confiable, un liderazgo servidor, que la gente se le haga fácil abrirle el corazón. A eso me estoy refiriendo. Y ese es el liderazgo que necesita esta generación. No sé si me doy a entender. Una gran parte, escucha esto, del liderazgo global de la iglesia es carnal, sin fundamento, sin carácter, basado en dones y en talentos. Y nosotros nos hemos dejado engañar. Cuando Jesús nos dijo o nos dio la señal para conocer al árbol, al líder,
Por sus frutos los conoceréis, no por los dones. ¿Y en qué nos fijamos más nosotros? En los dones, en el carisma, en las actitudes, no en las aptitudes, porque actitud y aptitud no es igual. Actitud se refiere al carisma, se refiere a los dones, se refiere a las capacidades, pero la aptitud está hablando de los frutos. Y el Señor está diciendo: no se dejen engañar, por su fruto lo conoceréis. Y cuando hablamos del fruto, estamos hablando del carácter. Y cuando hablamos del carácter, es lo que yo soy y lo que tú eres, sobre todo cuando nadie te está viendo, cuando estás bajo presión. Eso es lo que yo soy. Eso es lo que tú eres. Cuando estás solo y te llega el mensaje de la filistea o del filisteo. Cuando estás navegando en el ciberespacio y te llega la propuesta pornográfica. Aló. Cuando vas a comprar y te devuelven vuelto de más. Ahí se sabe quién eres tú. Cuando estás con el agua hasta el cuello, tienes que pagar alquiler, no tienes mercado y te sale una trampita. A eso me refiero. Aló. Ese es el liderazgo que necesitamos. Que no se quiebre, que no ceda ante las propuestas del sistema, de Satanás, ante las tentaciones a la carne, ante las pasiones. A ese liderazgo me estoy refiriendo. Ay, Dios mío, Señor, esta gente creo que ya la perdí. Yo creo que no van a venir para la otra clase. Entonces, dile al que está a tu lado: esto no es de talento. Esto no es de carisma. Mira, talento y carisma sin carácter es un desastre. El carisma te abre las puertas. El talento te abre las puertas. Pero si no tienes carácter, te van a sacar a patadas. El carisma y el talento es el adorno de la torta. El carácter es el sabor de la torta. Hay tortas que tú las ves que se ven ricas, ¿verdad? Pero cuando te las dan, torta pa' mala. Pero hay tortas que no son bonitas, que no están adornadas, pero que se dejan colar con café con leche. ¿Cuál de los dos eres tú? Si quiere, párese y tome agua un poquito. No podemos seguir siendo una generación de líderes basados en los dones, en los talentos. No podemos seguir siendo una generación de líderes que va a la guerra con dones y talento, pero sin carácter. Mira el error de la iglesia. Hemos estado enviando gente carnal, débil, sin fundamento, a hacer un trabajo espiritual contra un enemigo malo, organizado, definido en su propósito y que no está jugando carro. Aló. Por eso decidí hacer este discipulado. Porque la visión, abro paréntesis, ha estado detenida, que ni crecemos ni bajamos. Porque el Señor nos está diciendo: es tiempo de levantar un liderazgo firme en el carácter. Porque se aprendieron la visión, fueron a las escuelas, sí reunieron los requisitos, sí se multiplicaron según lo que pide la visión, pero en el carácter no estaban formados y cuando vino el ataque, ¡pum!, lo perdimos. ¿Me doy a entender? Entonces es necesario este stop. Mire, es tan de Dios que aperturamos las inscripciones para el nuevo ciclo de la visión y tenemos ya casi una semana de inscripciones y no se han inscrito ni 30 personas. ¿Qué me está diciendo Dios? No es por ahí, es por aquí.
Escuche, cuando hablo de carácter, anote esto, cuando estoy hablando de fundamentos, de cimiento, me refiero a plataforma, me refiero a columnas, me refiero a estructura espiritual, me refiero a lo que sostiene el peso de un edificio, que lo hará soportar el peso, los embates del tiempo, de la naturaleza, sin que se caiga. ¿Me doy a entender? Dios compara a la iglesia con un edificio cuyo fundamento es Cristo y su columna el liderazgo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo Jesús. Eso lo dice la palabra. Ahora, en ese fundamento se levantan las columnas que somos nosotros. Sobre ese fundamento. ¿Están aquí o se me fueron? Efesios 2, 20 al 22. Tómelo ahí y anótelo. No se lo voy a leer, pero se lo voy a dejar como nota. Dice que nosotros, la iglesia, es un edificio que crece fundamentado o cimentado en el fundamento de los apóstoles y los profetas, que es Cristo Jesús. Entonces nosotros somos un edificio. Pero si el edificio no tiene los fundamentos correctos, todo el peso lo va a derribar. Si el líder, vamos a hablar del líder, de usted, no tiene el fundamento correcto, cualquier cosa lo va a derribar. Y quiero retroceder un poquito a Mateo 7:24. Mire esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó casa sobre la roca. Y descendió lluvia. Diga conmigo, descendió lluvia. Mire por qué tenemos que tener un buen fundamento. ¿Por qué tenemos que estar fundamentados en el carácter? Porque la lluvia es inevitable. Y cuando hablamos de lluvia, esto es revelación. ¿La lluvia de dónde viene? De arriba. La bendición representa la lluvia, o la lluvia representa la bendición. Si yo no tengo el carácter, la bendición me puede tumbar. Y descendió lluvia. Ajá. Descendió también, vinieron ríos. Los ríos representan los ataques de Satanás, las tentaciones. Ejemplo, el domingo saliendo aquí de las primicias, con esta gran victoria que hubo, llegando a la casa, impresionante el momento desagradable que vivimos cuando nos atropellaron al perro. Una cosa impresionante. Eso me afectó a mí, de verdad que usted ni se imagina. He llorado más por el perro que gente que he querido. Impresionante el impacto que eso causó en mi vida, en mi corazón. El recuerdo de verlo ahí tirado. No me quiero ni acordar porque voy a llorar. Si yo no tengo carácter, eso me afecta más de lo que me debe afectar. Eso me puede detener. Eso fue un ataque, eso fue un río. Por eso dice la Biblia, aunque el enemigo venga como ¿qué? Como río. Los ataques satánicos representan los ríos. Y si tú no estás firme, el río del ataque, de la tentación, te va a sacudir, te va a arrastrar. Y si eso ha pasado, ha sido sencillamente porque no has tenido el fundamento correcto. ¿Aló? Otro elemento: lluvia, ríos, vientos. Los vientos son palabras contrarias, palabras que no edifican, que van en contra del propósito, palabras críticas, cuestionamientos, palabras que no afirman, cosas que van a querer contaminarte, tu corazón. Palabras negativas.
que van a querer socavar tu fe. Esas son las palabras, esos son los vientos. Viento de doctrina falsa. Ahorita mismo las redes sociales están usando muchísimo el ataque con las falsas doctrinas, atacando los fundamentos y los principios, ejemplo, los principios financieros. Hay 500,000 predicadores que ahora dicen que el diezmar no es para este tiempo, que no hay que dar, una cantidad de locuras que yo sé que usted sabe. Y lo peor es que hay muchos de ustedes que creen eso. Y como yo sé que lo creen, porque no lo practican. Ay, Dios mío. Palabras, vientos contrarios. Viene alguien y te habla mal de tu líder. Viene alguien y te habla mal de tu pastor. Te habla mal de la casa, te habla mal de la iglesia. Te encontraste con alguien que se fue de aquí y de repente lo saludaste y le preguntaste, mire, ¿y por qué tú no has ido más? No, bueno, no vayas a decir nada, pero yo me fui de ahí por esto y por esto y por esto. ¡Fum! Vienen esas palabras. Alaba y disimula. Vientos entraron, no lo resistieron. Si tú no tienes carácter, te dejas influenciar. Si tú no tienes carácter, también vas a terminar apartado. No, pero eso no pasa aquí en esta iglesia. ¿Verdad que no? Usted no ha pasado por eso, ¿verdad que no? Entonces, lluvia, ríos, viento embatieron a esa casa. Y la casa no cayó, se mantuvo. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Qué quiere decir? Porque estaba fundamentada en el carácter. Aló. El que está fundamentado en el carácter, ninguna bendición lo va a desviar. El que está fundamentado en el carácter, ningún viento lo va a apartar, ningún ataque del diablo lo va a arrastrar. El que está fundamentado en el carácter va a permanecer a pesar de lo que venga. Va a permanecer en el tiempo, va a permanecer contra cualquier cosa, bien sea lluvia, bien sea río, bien sea viento, va a permanecer. No sé si me doy a entender. ¿Sigo paro? No, ya di como 5 nada más que quieren, los demás se pueden ir. Entonces, uno de los problemas de la iglesia es que está viviendo de muchos eventos, pero de muy pocos fundamentos. ¿Aló? Mira, esta es la generación de más eventos que yo he visto. Esto es evento y evento y evento y evento y evento, pero la gente sigue siendo igual. ¿Aló? Congreso de mujeres para acá, congreso de mujeres para allá, con distintos nombres, y las mujeres siguen siendo jezabélicas, malmandadas, que quieren gobernar al marido, que no le dan nada al marido. Congresos de hombres y los hombres seguimos siendo los mismos maltratadores, pichirres, que no quieren tomar la autoridad en la casa, que le quieren dejar la oración a la mujer, que no velan por la vida espiritual de los hijos. Mucho evento sin fundamento. Mucho, demasiado evento. Pero ha llegado el tiempo. Yo creo en los eventos. Los eventos son una bendición. En especial los de la nueva generación. Pero ahora le vamos a meter el fundamento. Fundamento. Tú necesitas fundamento. ¿Por qué? Escúchame, no me aplauda. Porque la lluvia te va a caer en algún momento. Porque el río va a investir contra ti en algún momento, si es que ya no te atacó el río. Porque van a venir los vientos de falsa doctrina, palabras negativas. Pero si tú estás fundamentado, si tú estás firme en tu carácter, nada de eso te va a derribar. ¿Y sabes qué? Esos son elementos probatorios. ¿Para qué? Para una nueva temporada. Si tú como casa de Dios has estado recibiendo ataques, han venido ríos y río tras río. Mira, hay gente que está como cuando uno va para la playa de Los Caracas. ¿Cuántos han ido para la playa de Los Caracas?
en los Caracas te arrastra una ola y ya cuando tú estás medio respirando viene la otra. Y eso, y ya cuando tú crees que ibas a salir te arrastra la otra. Si eso está pasando contigo, no te voy a decir nada. No te lo voy a decir. Es porque Dios te está aprobando para aprobarte. Dios te está probando para tu nueva temporada, para ver si califica, para ver si puede resistir lo que viene. El que no resiste el río, el que no resiste la lluvia, el que no resiste los vientos, no puede resistir la bendición que le viene. No puede resistir lo que le viene. No, yo creo que usted ya se aburrió. Te lo voy a repetir, eso estuvo bueno. El que no resiste el ataque, el que no resiste los vientos, el que no resiste los ríos, no puede resistir la bendición que le viene. Dios está formando el carácter. Dios está formando tu carácter de roca. ¿Por qué? Porque Él tiene cosas que ojo no vio ni oído yo. Él tiene un botín para ti. Tu mejor temporada no es que viene, es que está allí, está allí, está allí. Pero te faltaba carácter. Escúchame algo. Hay una herencia grande para tu vida. Hay una herencia grande para mi vida que no hemos recibido porque no teníamos carácter. Tu nivel de carácter determina el nivel de herencia que vas a recibir. Ay, yo creo que usted no está aquí. Tu nivel de carácter determina el nivel de herencia. Hemos estado trabajando al revés. Pedimos. Y el Señor ya contestó. Pero Él no ha permitido que te caiga la bendición. Porque Él dice, no está preparado. No está preparada. ¿Aló? Porque si con una moto que le di ahora se cree que es millonario y ve a todo el mundo por encima del hombro. ¿Aló? No está preparado. Mire, hay matrimonios que Dios no los ha bendecido económicamente. Porque si el hombre es bendecido es esa mujer. Y sale a buscar a la otra filistea. Entonces Dios dice, no lo voy a bendecir, no le voy a soltar el botín porque... Señor, Padre, bendíceme que yo quiero poner aire en la iglesia. Yo quiero echar el piso de granito en la iglesia. Señor, si tú me bendijeres, yo compraría un mejor sonido. Y el Señor se te queda mirando. No creo. El Señor conoce el corazón. Es más, hay gente que ha perdido cosas porque las cosas le dañaron el corazón. Hay gente que ha perdido finanzas, que ha perdido recursos, estatus, porque esas cosas le dañaron el corazón. Y Dios quiere que tú vuelvas a tener eso y más. Pero primero tienes que sanar tu corazón. Aló. Tienes que adquirir carácter, ser formado en el carácter. Mi carácter es la plataforma para lo que me viene. Entonces, ¿en qué me tengo que enfocar yo? ¿En pedir? ¿En qué me tengo que enfocar yo? ¿En lo que Dios habló? Cada vez que Dios te da una palabra, te está diciendo prepara tu carácter. Cada vez que Dios te está diciendo te voy a bendecir, te voy a ensanchar, te voy a entregar territorio. Cada vez que Dios te dice te voy a usar, te está diciendo es prepara tu carácter. ¿Aló? Pero como nosotros no somos entendidos, entonces nos emocionamos con lo que Dios nos habla en vez de dedicarnos a formar el carácter. El que se dedica a trabajar su carácter acelera lo que Dios le habló. ¿Están aquí o se me fueron?
voy a terminar. Escuche. Dios no edifica sobre la arena. Él edifica sobre la roca. Y ningún hombre prudente edifica sobre la arena. Edifica sobre la roca. Esto a mí, hace muchos años, estoy hablando de 13 años más o menos, yo vivía muy frustrado porque hacíamos actividades evangelísticas, invertíamos dinero, traíamos predicadores, en aquel tiempo reconocido como el Loco Vitrina, no sé cuántos se acuerdan de él. Hacíamos eventos grandes y movilizábamos mucha gente, hacíamos congresos, conciertos y vivíamos muy activos. Y la iglesia se llenaba, pero a los días se espichaba y quedaban los mismos cuatricos de siempre. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y me metí a ayunar y a orar. Y el Señor me dijo, la culpa es tuya, porque tú estás edificando sobre la arena. Y yo le dije, pero ¿cómo que estoy edificando sobre la arena? Revisa tu liderazgo. Un poco de inmaduros del verbo mentepollo. Que no aguantan un te quiero en el oído del diablo. Revisa tu liderazgo. ¿Dónde estás edificando? ¿Con quién estás edificando? Arrepiéntete, me dijo Dios. Y comienza a discipular y a formar el carácter de tu liderazgo. Ahí nació Líderes de Roca con Corazón de Carne. Y lo hicimos como creo que 3 veces. Y parte de lo que yo puedo ver ahora y de lo que Dios ha hecho ahora se debe a esta revelación y a este discipulado. Desde ahí me olvidé de la fama. Yo me la pasaba viajando. Me la pasaba todas las semanas. Tenía que salir 3-4 días a predicar campañas en distintos estados. Era el apóstol Gerardo, más inflado que un globo de Día de los Enamorados. En serio. Tenía como 50 líderes y todos eran pastores, profetas, evangelistas, maestros. No había ovejas, pero había pastores. Tenía un mojón apostólico en mi cabeza. Y un poco de gente engañada, sin fruto. Aló, porque eso es lo que pasa cuando no tenemos carácter. Los dones, la unción nos enferma. La fama, el reconocimiento nos enferma. Hasta que vino Dios y ¡puf!, nos espichó. Para comenzar de nuevo. Para hacer plataforma. Yo creo que Dios nos está espichando. Yo creo que Dios le metió la aguja al globo para que comencemos con una nueva plataforma de líderes. ¿Y cómo yo sé que Dios está espichando el globo? Por lo que te está pasando a ti, por lo que me está pasando a mí. Los procesos, los ataques, las debilidades, las caídas, todo lo que ha pasado es Dios. Y nosotros, yo reprendo al diablo y el Señor dice, no es ningún diablo, soy yo que los estoy espichando, soy yo que los estoy sacudiendo, soy yo que los estoy confrontando, soy yo que estoy evidenciando su debilidad, soy yo que los quiero preparar para la otra temporada. Y por eso nos trajo a este discipulado, liderazgo
roca, con corazón de carne. No vamos a seguir siendo un liderazgo carnal, emocional, sin compromiso, doble ánimo, que hoy quiere pero mañana no, que 3 meses sí, 3 meses no, y constante. Yo no sé si me doy a entender. Eso se acabó en esta casa. Este liderazgo va a ser levantado para ser columna del templo de Dios, para ser líderes que soporten el peso de la gloria, para ser líderes influyentes, para ser líderes que conquisten territorio, para ser líderes de miles, para ser líderes de gente de gobierno, para ser líderes de gente de influencia en la nación. Este es el liderazgo que Dios está levantando. Y si tú estás aquí es porque Dios te señaló, te escogió para que seas parte de esto. Tú eres privilegiado de estar en este discipulado. Alguien tiene que entender eso. Dígale al que está a su lado, eres un privilegiado. Porque vas a ser un líder de roca, con corazón de carne. No vas a ser más esa chuleta que tú eras. Ahora, para terminar, ¿qué es lo que hace un líder de roca? Anote esto. Se va a poner bueno aquí. Número 1, la palabra. Voy a volver a leer Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye y hace estas palabras. No hay carácter sin la palabra de Dios. Esta es una iglesia de adoración. Esta es una iglesia donde lo sobrenatural se mueve. Esta es una iglesia donde Dios habla en el ahora. Pero yo reconozco que a esta iglesia le falta Biblia. Usted tiene que leer Biblia. Usted tiene que enamorarse de la palabra. La palabra es lo que hace el fundamento en nuestras vidas. Cuando yo era nuevo creyente, comencé a trabajar en la electricidad de Caracas y trabajaba en una cuadrilla de mantenimiento de líneas aéreas. Las líneas aéreas son las que usted ve que tienen tres guayas, ¿verdad? Que son más altas que los postes. Esas son las líneas aéreas. Y están las de alta transmisión. Mi trabajo era con una vara que subía por partes y tenía un gancho en la punta. Tenía que limpiar las guayas. Si tenía papagayos enredados, zapatos enredados, uno subía la vara, enrollaba, en este caso, la basura que estaba ahí, le daba vuelta y la jalaba y se venía. Pero en una ocasión casi no me electrocuto. Yo había leído un día antes, a mí me encanta el libro de Mateo y se lo recomiendo y se lo mando como tarea. Usted todos los días o una vez al mes o semanal usted va a leer Mateo desde el 5 al 1 al 7:27. Ese es el manual del discípulo. Ahí están todas las enseñanzas que forman el carácter de un discípulo. Por eso es que Jesús termina el sermón del monte diciendo: cualquiera pues que me oye y hace estas palabras. ¿Cuáles palabras? La que comienza a enseñar en Mateo 5:1. El que oye estas palabras y las practica, lo compararé a un hombre prudente. Es decir, lo compararé a alguien que tiene carácter. Estas palabras va a hacer que el carácter sea formado y cuando venga lluvia, vengan ríos y vengan vientos, no van a prevalecer contra ese creyente. ¿Ve la importancia de la palabra? Entonces, yo había leído, me acuerdo pero clarito, siempre me acuerdo de ese ejemplo.
Porque Dios es tan lindo como nos enseña. Nos enseña por la palabra y nos enseña con las experiencias. Yo había leído que para adulterar no hace falta acostarse con otra mujer. Hace falta verla y codiciarla. Aló. Y yo lo había leído toda esa semana. Y cuando estaba dispuesto a bajar un papagayo de un cable, que era parte de mi trabajo, y empecé a subir, pasó una filistea que desvió mi atención. Y yo estaba subiendo la vara y de repente hice así. Y la vara pegó del cable, hizo tierra. Me dio un corrientazo que me ataqueó como 3 metros. Y cuando estaba en el piso, el Señor me dice: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Casi no te mueres por adúltero. La palabra. En otra ocasión me fui de viaje, no tenía carácter. Me fui de viaje por allá con unos compañeros a trabajar. Entre ellos estaba el pastor Franklin Díaz, era amigo mío. Nos fuimos al oriente a vender unos productos que fabricábamos. Y por allá, ya cuando estábamos terminando de trabajar y teníamos billetes, nos dimos un break de descanso. Y terminamos todos borrachos, entre otras sustancias tóxicas, y haciendo cosas que no debíamos. Se lo digo por testimonio. Y lo que era un break, lo que era una noche de diversión, terminó un mes en un barrio que era el barrio, digo, que donde vive el diablo, una cosa del infierno, donde lo que hay es prostitutas, lo que hay es secuestradores, una cosa impresionante. Ahí duré un mes. Llegué con un bolso de ropa buena, porque a mí siempre me ha gustado vestir bien. Salí de allí sin ropa. ¿Y usted sabe por qué me vine? Porque un día antes de venirme me secuestraron y me llevaron a un río, el río San Diego, a mí y a otro compañero que andaba conmigo, y nos iban a matar. A mí me pusieron un revólver, un 38 en la cara, y me percutaron y no disparó nunca. En ese momento, cuando yo cerré los ojos, dije: Señor, me morí. Ya, perdóname, no permitas que me pierda. Y el Señor me puso una película de mi vida, así en segundos. Pero vi una Biblia que se abría. Yo pasaba las páginas y decía lo mismo. ¿Y sabe qué decía? Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Yo pasaba la página y decía exactamente el mismo versículo. En ese momento, cuando abrí los ojos, Dios me dio la sabiduría para defenderme e impedir que me mataran. Me dejaron tranquilo, pero me dieron una rumba primero. Me lanzaron de la camioneta. Y yo no sé, mire, esa camioneta de donde me secuestraron hasta donde me tenían había rodado como 2 horas. Yo pegué una carrera desde ese lugar sin pararme hasta que llegué a la casa. Eso era como a las 3 de la mañana. Yo llegué a la casa como a las 7, 8 de la mañana, donde me estaba quedando. Y ese día pude ver cómo la palabra trabaja, cómo la palabra te edifica, te redarguye. Por eso es que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir. La palabra es necesaria. ¿Sabe cuál es uno de los déficits de la iglesia? La palabra. Porque ahora todo lo que queremos es que nos profeticen. Queremos, es que Dios use al predicador para que me dé una palabra, para que me diga que voy a prosperar. Quiero escuchar lo que a mí me gusta escuchar. Te voy a decir algo: ese evangelio no es un evangelio completo. Yo creo en todo eso, pero la palabra es el fundamento. La palabra es lo que va a formar el carácter. ¿Por qué? Porque Cristo y la palabra son uno. Juan 1:1, ¿qué dice? ¿Quién me puede decir? Ninguno de los pastores.
ni tú, Miguel. ¿Quién me puede decir qué dice Juan 1? Juan 1:1. No, tú no, Dani. Tú eres evangélico primero que yo. No, tú también tienes pinta de evangélico viejo. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. No existe tal cosa como que voy a formar carácter si yo no leo la Biblia. No existe tal cosa. ¿Por qué? Porque la palabra se hace carne y se hace espíritu. Y en el momento del embate, cuando venga el ataque, si tú estás vacío de la palabra, si yo estoy vacío de la palabra, no voy a tener defensa. ¿Aló? Las veces que yo he caído, las veces que he fracasado ante un ataque, ante un río, ante cualquier circunstancia adversa, ha sido porque el diablo ha hallado un vacío de la palabra. El único espacio que puede tomar Satanás es donde no hay palabra. Es donde hay un vacío de la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le ofreció cosas, ¿o no? 3 veces lo tentó. ¿Y cómo Jesús lo venció? Escrito está. Jesús sabía la palabra. Jesús escudriñaba la palabra. Uno de nuestros problemas es que no queremos la Biblia porque estamos occidentalizados. Es más fácil abrir el TikTok y ver a cualquier loco predicando. Es más fácil adecuarnos a lo que queremos escuchar. Porque en TikTok hay gente que predica la verdad. En redes sociales hay gente que predica bien. Pero como no me conviene escuchar eso, yo le doy. Pero en lo que encuentro a alguien que hable lo que yo quiero escuchar, ahí me detengo. ¿Aló? Es que Dios no me habla. Claro, si no lees la Biblia, ¿qué te va a hablar Dios? Háblame, Señor, usa al pastor. Levanta al profeta Carlos. Levanta a alguno de los profetas locos estos que yo tengo aquí. A veces Dios hace silencio. Que tú vienes para la iglesia y no te habla ni con la predicación, ni usa a nadie. Es hora de agarrar tu Biblia, compadre. Agarre su Biblia. Lea su Biblia. Aló. Ahí te va a predicar nada más y nada menos que los mejores profetas. Te va a profetizar Isaías. Te va a profetizar Jeremías. Te va a profetizar Ageo. Te va a profetizar Juan el Bautista. Ahí nada más y nada menos te va a predicar el apóstol Pablo. Te va a predicar el doctor Lucas. Te va a predicar Mateo. No, usted no está aquí. Abre tu Biblia, abre tu Biblia, abre tu Biblia. Es necesario tomar la Biblia. Necesitamos formar el carácter. Y sin Biblia, sin palabra, no hay carácter. Último punto. Ok, no, en este mismo punto, escuche. Lo que oímos determinará lo que somos. Anote eso. Y de lo que estaremos hechos. Repito, lo que oímos determinará lo que somos y de lo que estaremos hechos. Por eso es tan importante la palabra para formar el carácter. Tu espíritu come por tu oído. ¿Aló? Tu dieta espiritual y la mía viene por el oído. ¿Están aquí o se me fueron? ¿Qué estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? Necesitamos la palabra. Mire, esta generación de predicadores que Dios ha levantado, y esto lo hablaba yo con un gran amigo, son predicadores que son más motivadores que otra cosa.
Y esta generación necesita hombres que vuelvan a la palabra. Pero sobre todo, que el líder sea consciente de la necesidad que hay de que todos los días pueda ser edificado con la palabra. Cuando tú eres alguien bíblico que te gusta la palabra, lees Biblia, tú no vas a la iglesia para que Dios te hable, tú vas a la iglesia para que Dios te confirme. Cuando tú eres bíblico, tú vas a un congreso no para que Dios te hable, tú vas al congreso para que Dios te confirme. Aquí están los líderes del gobierno mío. Sí o no que en todos los congresos que vamos siempre Dios termina confirmando lo que yo les enseño. Siempre. Pero usted no puede seguir dependiendo de mis prédicas. Usted no puede seguir dependiendo de las prédicas de los pastores o de mi esposa. Usted tiene que empezar a cultivar una cultura de enamorarse de la palabra. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento donde va a venir el río y yo no voy a estar, pero la palabra va a estar. Va a llegar el momento del ataque donde yo no voy a estar, pero la palabra va a estar. Entonces ahí tú no vas a decir, no, es que yo lo estuve llamando, pero usted no me atendió, usted como que estaba durmiendo. Pero está la palabra. La palabra es viva, la palabra es eficaz. Cuando tú tienes un depósito de la palabra, siempre el Espíritu tendrá una bala para meterle al enemigo en el momento preciso. Cuando tú tienes un depósito de la palabra, siempre vas a tener una verdad para contrarrestar las mentiras del diablo. ¿Aló? Mira, esto no le gusta a nadie. Pero si yo estuviera aquí diciendo, este es el año donde te vas a comprar el carro, viene a la casa, estoy viendo tu bendición. Ay. Pero como no estoy haciendo eso, como te estoy llevando a la palabra, a que tomes el mejor lugar, entonces te aburres. Porque el problema con estas prédicas es que aburren, porque no te emocionan, pero te forman el carácter. Te forman el carácter. Dios hizo todas las cosas y las sostiene por la palabra, incluyéndote a ti. Voy a repetir eso. Dios hizo y sostiene todas las cosas por la palabra, incluyéndote a ti. No existe tal cosa como que un liderazgo cristiano que no conoce la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra. Liderazgo cristiano sin palabra. Cristo es la palabra. ¿Qué dijo el centurión cuando le planteó el problema que tenía el Señor y el Señor le dijo, yo voy? ¿Qué dijo el centurión? No hace falta. Suelta la palabra. Necesitamos la palabra. La gente allá afuera necesita la palabra. Tú tienes que ser una Biblia, un libro abierto, una Biblia caminante. Necesitas la palabra todos los días. Así como te manda 2 arepas con queso y mantequilla en la mañana, también tu espíritu tiene que meterse 2 versículos por lo menos todos los días. ¿Aló? No, mejor nos vamos. Número 2, ¿cómo se forma el carácter? Y lo voy a dejar hasta aquí. Hay más, pero lo voy a dejar hasta aquí. La revelación de Cristo. Mateo capítulo 16. Carlos, acompáñame aquí en el piano.
Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La revelación de Cristo complementa el carácter, transiciona al creyente de la inmadurez a la madurez. Es la revelación de Cristo, no la información. El problema es que muchos en la iglesia viven por información, pero no por revelación. ¿Por qué el Señor hace la pregunta? Si dice la Biblia que Él conoce a todos los hombres, ¿o no lo dice? La Biblia dice que el Señor no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio porque Él conocía a todos los hombres. Entonces, si eso es así, ¿por qué Él pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente de mí por ahí? Bueno, algunos dicen que tú eres Elías o Jeremías o uno de los profetas. Me imagino que hubo otro, no lo dice, pero me imagino que hubo otro que dijo: bueno, por ahí dicen que tú eres el carpintero, el hijo de María y de José. Los fariseos dicen que tú eres Belcebú, que echa fuera a los demonios por el dedo de los demonios, que eres un falso profeta. Se dicen muchas cosas de ti. Y Jesús le dice: ok, está bien, pero ¿qué dicen ustedes? Yo los llamé, ustedes que me están siguiendo, ¿qué dicen de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Y hubo un silencio total, hasta que Simón dijo: tú eres el Cristo. Tú no eres el hijo de María, tú eres el Cristo. Tú no eres el carpintero, tú eres el Cristo. Tú no eres lo que dicen los fariseos, tú eres el Cristo. Tú no eres ninguno de los profetas, tú eres el Cristo. En ese momento el Señor dice: bingo, lo que necesitaba en el grupo. Alguien que tuviese la revelación de con quién está caminando, de quién fue el que lo llamó. Era lo que necesitaba Simón, de ti, que se te revelara, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y ahora, por tener la revelación, ya no serás Simón. Simón quiere decir debilidad, Simón quiere decir caña quebradiza, Simón quiere decir inmadurez, Simón quiere decir el inconstante, Simón quiere decir el que no termina de transicionar, Simón quiere decir el que hoy quiere una cosa y mañana quiere otra. Ya tú no serás Simón, porque se te reveló quién soy yo, y como se te reveló quién soy yo, ahora será la roca, el líder de roca.
Y contigo, sobre ti, sobre gente como tú, voy a edificar mi iglesia. Y va a crecer y se va a ensanchar y va a tener autoridad contra el infierno y va a deshacer las obras del diablo. Le voy a proveer, le voy a dar la riqueza de la tierra, porque la riqueza no la van a pervertir, no van a hacer que sea parte de mí. Sobre ti edificaré mi iglesia y tú vas a atar y a desatar. Líder de roca, con revelación. Necesitamos la palabra, pero necesitamos la revelación. Ahora, no se te puede revelar Dios sin la palabra, porque Él se revela en la palabra. Desde Génesis y Apocalipsis está la revelación de Cristo. El primer sacrificio que se hizo en la tierra no lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Y eso era la representación de lo que haría Cristo. Para cubrir el pecado de Adán y Eva, el Señor hizo un sacrificio, mató un animal y lo vistió con las pieles de ellos. Es exactamente lo que iba a hacer Cristo. Sacrificar su vida, pero no para cubrir nuestro pecado, nuestra desnudez, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad y para quitar el pecado para siempre. La revelación de Cristo está desde el principio. Por eso te digo, lee Biblia. Todos los días lee Biblia, se te va a revelar un aspecto nuevo del carácter de Dios. La Biblia es un libro con los pensamientos de Dios. ¿Quieres saber lo que Dios piensa de ti? Lee la Biblia. Pedro leía la Biblia. Pedro era bíblico. Y cuando tú lees Biblia, a ti se te revela la persona de Dios, el carácter de Él. Por eso es que fue el único que se atrevió a responder la pregunta. ¿Por qué? Porque los otros no eran bíblicos. Los otros vivían de las opiniones de la gente. El Señor necesitaba saber qué pensaban ellos. Si su opinión de Él dependía de lo que decía la gente. Y en casi todo, la opinión estaba basada en lo que decía la gente. Solamente Simón basó su opinión en la revelación. ¿Pero por qué? Porque el hombre era bíblico. Por eso es que cuando más adelante, pocos días después, él niega al Señor, no se ahorcó como Judas, porque él conocía el carácter perdonador de Jesús. Porque él se acordó cuando él mismo preguntó: Señor, ¿hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? ¿Verdad que hasta 70 veces, hasta 7 veces? Y el Señor le dijo: no hasta 7, hasta 70, Pedro. Y en el momento que a él le tocó estar confrontado con esa necesidad de ser perdonado, él se acordó y dijo: yo no me voy a ahorcar. Yo no voy a abortar mi propósito. Sí, lo fallé, sí, lo negué. Pero él me dijo a mí mismo que eran 70 veces 7. Si yo tenía que perdonar de esa forma, ¿cuánto más él? Los mismos demonios que atormentaron a Judas para que se ahorcara, atormentaron a Pedro. Pero Pedro tenía una verdad revelada. Por eso es que cuando el maestro venía caminando sobre las aguas, el único que se lanzó a caminar fue él. Los demás se quedaron en el bote. Se hundió, sí, pero nadie se lanzó. ¿Por qué? Porque él sabía que si se hundía, el Señor lo iba a sacar. Él tenía revelación. Él tenía revelación. Y en cada momento de su vida, la revelación que él tenía del Señor hizo desatar una respuesta. Porque eso es lo que hace la revelación. La información te llena de un conocimiento muerto. La revelación te llena de una expectativa para un momento difícil. ¿Por qué yo estoy parado aquí hoy enseñándote? Porque esta casa no cayó cuando fue sacudida en el 2021. Porque esta casa permaneció.
por la revelación que hay de Jesús. Tú y yo necesitamos caminar por revelación. El problema de la iglesia es que está caminando y sirviéndole a un Jesús que no conoce. Y para yo poder vender un producto tengo que conocerlo. Tú tienes que conocer, tener revelado el producto que tú estás enseñando o que quieres llevarle a los demás. Tú tienes que saber a qué sabe. Aló. Tú tienes que conocerlo. Porque si tú no conoces al Señor, el diablo puede legalmente destruirte. No son los errores, no son las caídas, no son las debilidades que puede usar el diablo para destruirte. Es el desconocimiento, es la falta de revelación de quién es Dios. Yo creo que usted no está aquí. Es la falta de revelación. En el área donde no tienes revelación, allí el diablo te tiene ventaja. Un día el Señor me hizo esta pregunta a mí: ¿quién soy yo para ti, Gerardo? Me la hizo en la sala de la casa cuando vivíamos en Los Mangos, en una vigilia personal, de esos madrugonazos que yo me tiro. Estaba sentado en un mueble adorando y sentí literalmente cuando Él se sentó en el mueble y me dijo: ¿qué crees tú que soy yo? Dime quién soy yo para ti. Hice silencio y le di una respuesta que literalmente escuché reír al Señor. Yo creo que Él sabía lo que le iba a responder, pero literalmente escuché cuando Él se echó a reír de placer. Porque usted sabe que yo le dije al Señor. Le pude haber dicho: bueno, Señor, tú eres mi salvador, o tú eres mi libertador, o tú eres mi sanador porque tú me sanaste. Eres mi proveedor, Señor, porque tú siempre me has provisto. Pero yo le dije esta palabra: Señor, tú eres mi todo. Tú eres todo para mí. Todo. Y todo es todo. Dios necesita que a ti se te revele. Y en esta atmósfera hay una unción para romper la ignorancia, para que a ti se te revele en el espíritu y puedas entrar en esa dimensión de conocer el carácter, la persona de Él. Porque cada aspecto del carácter de Dios tiene una manifestación. El problema con uno de ustedes es que está bien, sabe que Cristo lo perdonó, pero no sabe que Dios es su papá. Y por no tener revelación de que Dios es su papá, entonces viven como esclavos siendo herederos. Aló. Viven como esclavos siendo libres. Viven como huérfanos siendo hijos. Esto es por revelación, iglesia. Esto es por revelación. El Señor necesita revelación. ¿Y quiere que te diga más? ¿Sabe por qué permitió que cayeras? Porque Él se te quería revelar como el Dios perdonador, para enseñarte a tener misericordia, para enseñarte a no señalar a los demás cuando fallen. ¿Sabe por qué estás ahora mismo en una situación económica difícil? Porque es allí donde Él se te quiere revelar como el proveedor. Y si se te revela, vas a ver la provisión. El área donde está siendo afligido es el área donde Él quiere revelarse. Y en lo que se te revele, la manifestación va a venir. Líder de roca, corazón de carne.
Él quiere golpearnos el ego, el corazón de piedra, con el proceso. Ese proceso es para romperte el ego. Ese proceso es para quebrarte el corazón endurecido. Usted lo va a ver como una tontería, pero esta ha sido una de las semanas más tristes emocionalmente para mí. Impresionante. Ahí está mi esposa de testigo. Me dio una crisis en la madrugada, no de esta, antier, a las 3 de la mañana, por el perro. Que lloré como un niño, con un dolor tan tremendo. Y sé y entendí que es Dios quebrando algo en mi vida, que es Dios enseñándome otro nivel de amor, que es Dios revelando un nuevo aspecto de su persona. Este liderazgo necesita revelación. Si tú no tienes revelación de Jesús, entonces tú no vas a saber con quién estás caminando. Tú no vas a saber a qué aspirar. Porque si tú no sabes que Él es tu papá, mucho menos vas a poder aspirar a una herencia. Porque si tú no lo tienes revelado como sanador, en lo que venga la dolencia y venga el diagnóstico, va a venir el temor que te puede matar. Es la revelación. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién? Y voy a permitirme hacer esto. ¿Quién o qué has escuchado que han dicho de mí, no de Jesús, de Gerardo, allá afuera? Muchas cosas, la mayoría malas te van a decir. Pero ¿qué dices tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué dices tú de mí? ¿Con qué ojo me estás viendo? ¿En mi humanidad? ¿Al defectuoso? ¿Al que se equivoca? ¿Al que tú has visto desnudo? ¿Al que le has visto la falla? ¿O al hombre de Dios? Al hombre que Dios escogió y asignó para llevarte a tu destino. Hay gente que no avanza porque está viendo en lo humano. Y tú necesitas, para caminar conmigo, tener revelación del Cristo que me llamó y que me asignó. Hoy, wow, yo siento que Dios está corriendo el velo de tus ojos y que está cayendo la revelación de Dios para tu vida. Hoy tú no vas a seguir siendo Simón. Vas a ser Pedro, la roca, el líder confiable, el líder que puede soportar los embates del infierno, las tentaciones, los ríos, los vientos, pero que también puede soportar el peso de la gloria, que también puede soportar el avivamiento que viene, también puede soportar el desastre financiero que viene. Yo quiero que levantes tu mano. Sharama, shitarama, sheterema.